Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de cómo se puede normalizar un diseño del modelo entidad-relación. Para ello, aplicaremos las tres primeras formas normales a un caso práctico. Por ejemplo, imaginaos una factura. Toda factura tiene una cabecera en donde constan los datos pues, del pedido, proveedor, etcétera, y luego tiene el cuerpo en donde se repiten, pues en este caso, distintos tipos de materiales con la cantidad de cada material que se va pidiendo, ¿vale? De esta factura podemos extraer un ejemplo con los siguientes datos. Código de pedido, fecha de pedido, ¿veis? Estos son los datos que figuran en la factura. Si yo creara una tabla de datos simplemente con los que hay aquí, observamos que por cada uno de los registros, el 1, el 3, el 5 del código de pedido, ¿veis? Pues se repiten el código material, la descripción, la cantidad de pedido y el precio unitario, ¿veis? Para que es como si tuvieras teléfono y dieses varios teléfonos en un mismo campo. Entonces aquí tengo pues una serie de datos repetidos. Esta tabla está mal, tiene grupos repetidos que serían estos. Entonces yo puedo extraer que por ejemplo, que veis aquí que se está coloreando, pues sería los datos de mi fichero. Pero esto no estaría normalizado. Tal y como está, no estaría normalizado. Veamos cómo se puede normalizar. En la parte superior veo cómo tendría este fichero. ¿Qué dice la primera forma normal? Pues que no puede haber grupos repetitivos, como por ejemplo visteis la descripción del material, la cantidad de pedido, el precio unitario en el dato anterior en donde se veían los datos, en la anterior pantalla. Para ello hacemos el siguiente razonamiento, para evitar los grupos repetitivos. Según la primera forma normal, primero identificamos los campos que tengan varios valores para uno concreto de la clave, es decir, grupos repetitivos, y los eliminamos de la primera tabla y crearemos con ellos una tabla nueva. La clave principal de esta nueva tabla estará formada por la clave de la otra más la clave que le corresponda a la nueva. Es decir, en este caso, observáis que ese sería el grupo repetitivo y lo paso a una nueva tabla. Descripción, cantidad y precio unitario. La clave principal de esta tabla, ¿cuál sería? Pues sería el código de material que estáis viendo aquí y lo pasamos a la nueva tabla. Y además mantenemos la clave principal que tenía el fichero en el que yo pensé, el fichero original, en cuyo caso ahora estáis viendo que esta tabla que habría aquí arriba, normalizada a 1fn, a la primera forma normal, le quito los grupos repetitivos a una nueva tabla y le pongo de campo clave a esta nueva tabla la clave de la que dependían anteriormente más la que dependen directamente, ¿vale? Por motivo de relación. Entonces, veamos la segunda forma normal. La segunda forma normal, para que una tabla alcance este estado, ha de estar previamente en 1fn. Y cada uno de los campos de una tabla dependerá de la clave conjunta y no de alguna de las partes de la clave. Es decir, solamente miraremos si una tabla está en 2fn si su clave está formada por más de un campo. Si no, ya se consideraría en fn. O sea que solamente afectaría a tablas que estén con clave formada por más de un campo. Entonces, en este caso, observo pues lo siguiente. Esta tabla anterior tenía una clave principal formada por el código de pedido y el código de material. Entonces, la descripción del material. Pues la descripción del material depende del código de material. Entonces, exclusivamente del código, no del código de pedido. Entonces, lo que hago es que extraigo este campo descripción de material a una nueva tabla. A continuación, quito también para la nueva tabla el código de material y lo pongo como campo clave. Es la parte de la clave de la cual depende. Y el precio unitario depende también exclusivamente del código de material y no del código de pedido y código de material. Por lo tanto, el precio unitario lo extraigo también para la nueva tabla. De forma que esta tabla que veis aquí, que estoy seleccionando, queda separada en dos. Código de pedido más código de material, campo clave de la tabla que tenía, y la cantidad de pedido
la mantengo en esta tabla. ¿Por qué? Porque la cantidad de pedido depende del conjunto de la clave. La cantidad que pides depende del código de pedido y del código de material que pidas. En cambio, tanto la descripción del material como el precio unitario no dependían del total de la clave, sino solo de esta parte. Por ello, mantengo el código de material como campo clave de la nueva tabla y además permite incluso relacionarse con la antigua. ¿Veis? En resumen, la segunda forma normal solamente afecta a tablas cuyo campo clave está formado por más de un campo. De forma que aquí abajo veis cómo iría quedando aquella tabla original que diseñé yo a partir de la factura, que mal diseñé, y cómo iría dando lugar a estas tres tablas. Veamos entonces, una vez pasado a segunda forma normal, quedaría esto rosa, y veamos qué dice la tercera forma normal. Pues para que una tabla esté en 3fn, ha de estar previamente en 2fn. Y se comprobará que todos los campos de la tabla dependan solo de la clave y no de otros campos de esa tabla. Es decir, dependencias transitivas eliminadas. Es decir, por ejemplo, que cada tabla, o en cada tabla, cada atributo no clave dependa de la clave principal y no de otro atributo. Veamos. Así es, tal y como tenía el modelo. Entonces, en esta primera tabla superior observo que la dirección del proveedor depende del nombre del código. La dirección del proveedor y el nombre del proveedor dependen del código de proveedor y no del código de pedido. ¿Veis? Depende de un campo que no es la clave. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Pues se quita nombre de proveedor y dirección de proveedor a una nueva tabla. Y de campo clave, el campo del cual dependían. ¿Veis? El campo del cual dependían. Y al mismo tiempo, el campo del cual dependían el código de proveedor se deja en la tabla en la que estaba por motivo de relación de una tabla para con otra. ¿Veis? Y aquí en verde tenéis cuál sería el razonamiento. Se identifican campos que dependen de otro distinto de la clave, es decir, dependencia transitiva. Los quitamos de la tabla original creando con ellos una nueva tabla, cuya clave principal será el campo del cual dependen, el cual también se mantiene en la tabla original por motivos de relación. De forma que aquel diseño primario se convierte en estas cuatro tablas que así estarían relacionados. ¿Veis? Código de pedido estaría relacionado pues con este código de pedido que veis aquí también, este código de proveedor con este código de proveedor. ¿Vale? Y así quedaría el diseño de la factura en 3fn. Casi siempre os sale ya los diseños en tercera forma normal si seguís una regla muy sencilla. Cada tabla, cada entidad, ha de tener unos campos o unos atributos que refieran solamente a esa entidad. Por ejemplo, tabla clientes, pues todos sus datos que sean de clientes. Tabla alumnos, todos los datos que sean de alumnos. ¿Y puede ser que haya algún dato que no sea de alumno o que no sea de cliente? Sí, pero estarán ahí por motivo de relación con otras tablas.